agradezco en nombre de los argentinos que reconocemos la corriente de amor y compasión que trae consigo el Dalai Lama. 14º Dalai Lama. Este nombre, Dalai Lama, en idioma mongol significa océano de sabiduría. Es la 14ª encarnación del principio consciente que tomó la forma del primer Dalai Lama en el siglo XV de nuestra era. Y es un ser humano del presente que pone todas sus fuerzas para revertir la corriente de violencia y horror que nos envuelve en esta era crítica de la cultura humana. Gracias, Su Santidad, por todo lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por estar aquí con la intención verdadera de ayudarnos. Representante máximo del pueblo y de la cultura tibetana, del budismo tibetano o budismo vairayana, este camino místico, esta religión, esta filosofía, esta ciencia anterior en 2000 años a nuestras ciencias, que no reduce necesariamente lo que va a estudiar a objetos abstractos, sino que mantiene la multidimensionalidad de aquello que investiga. Sí, está aquí con nosotros. Muchas gracias, Su Santidad. Bienvenido a la Argentina. Thank you. Thank you, Bharat. Thank you for you. Thank you. So, in spite some physician's advice, I should sit more like this way, but I prefer my own way of sitting. A pesar de los consejos de un médico de que me tengo que sentar de esta manera, prefiero volver a mi manera habitual de sentarme. It seems cross-leg, bad for knee, but more comfortable. Me parece que esta posición de piernas cruzadas es más cómoda para las rodillas. Dear brothers and sisters, perhaps brothers and sisters of Argentina, Hermanos y hermanas, o hermanos y hermanas de la Argentina, I'm extremely happy once more in a country, southern hemisphere. nuevamente estoy en su país, en el hemisferio sur. I always keen having interact with public because
my main interest is how to be a calm mind or calm person, right? A peaceful-minded person. Then, of course, the major factor for peaceful-minded person is our inner quality, not medicine, not material facility, but a quality which from birth we already have. Siempre estoy muy interesado en la interacción con los demás, porque lo que más me interesa es ser una persona que tiene paz mental. Y entiendo que la paz mental es algo que se encuentra dentro de nosotros mismos, no depende de la medicina, no depende de las cosas materiales, sino que depende de nosotros mismos. Es algo interior que en realidad ya poseemos. So, I always sharing. I'm keen to share some of my own experience and my own idea, share with more people. So I'm very happy having this interact public meeting. Y por eso es que siempre tengo mucho interés en compartir mis experiencias y mis propias ideas con otra gente. Debido a eso es que estoy muy contento de estar en estas conferencias, en contacto o interacción con ustedes. As usually I do, about 40 minutes I speak, then after that question and answer. So through that way, I also get some benefit because you see the new questions, some the serious question, which I never thought. So that brings me some kind of thought-provoking survey. So naturally, I think we human beings have certain facility or equipment when certain something new things come, then analyze, find answer. So through that way, the question answers session also very, very helpful to me. So since large number of audience, so usually written question may handle easier. En general, en las conferencias de este tipo, hablo durante 40 minutos y después quiero comenzar un periodo de preguntas, porque a través de las preguntas yo también recibo un beneficio. A veces las preguntas son tan interesantes que provocan en mí una serie de pensamientos y de análisis y razonamientos que también me enriquecen. Por lo tanto, me gusta mucho que hayan preguntas y debido a que hay una gran cantidad de público, creo que lo más conveniente y la mejor manera de manejar todo esto es a través de preguntas escritas. And also, through question and answer, I can test your current current concern or current sharpness of mind. Además, es a través de las preguntas que puedo evaluar por lo que están pasando ahora, la problemática y también la agudeza mental. So, put more serious questions. Don't ask silly questions. Entonces, les pido que pregunten preguntas serias, traten de no preguntar preguntas tontas. Too many silly questions come, then I may lose my temper. ¿Me lose yo? I may lose my temper.
Si hace muchas preguntas tontas, quizás me enoje o pierda mi calma. I always believe the very purpose of our existence, our life, is happiness, satisfaction. Siempre pienso y creo que el propósito mismo de nuestra existencia es la búsqueda de la felicidad, ser felices. Even semi-pembo, shingirwa, semi-pembo, because of the mindless things, like a flower, I think they, in a way, they love their own, existence. So the favorable conditions come, they always remain fresh. Unfavorable things come, then they become, so even these living things, which have no mind, no feeling, but even then they also have some kind of, fond existence, or existence and growing. Hasta las cosas inanimadas, como por ejemplo una planta, una flor, que aunque es una cosa que tiene vida, no es algo que tenga conciencia, que tenga mente, también aprecian su propia existencia. De tal manera que cuando hay condiciones favorables, crecen en una forma muy favorable, pero también cuando hay condiciones adversas, se marchitan. O sea que cuando vemos también en cosas inanimadas, encontramos ese aprecio por la existencia de sí mismo. Then, those sentient beings who have the desire or cognitive power, cognitive experience, and with that feeling of pains and pleasure, so those sentient beings, the more pleasant experience, then their growth more healthily. Pains, suffering, very bad for their growing. So therefore, I think by innate, we have the desire to be happy. So that's almost, we can say, the purpose of our life. Y cuando consideramos a los seres que sí tienen sentimientos y que también tienen experiencia cognitiva, vemos que cuando hay situaciones placenteras, ellos tienen un crecimiento saludable, mientras que cuando están sometidos al dolor, al sufrimiento y a condiciones adversas, entonces en ese caso también tienen inconvenientes en su crecimiento. En síntesis, creo que el propósito de nuestra vida es entonces encontrar la felicidad. Basically, external things like plants or like we human being or sentient being, I think we have by nature certain equipment. correct 가서 그게 쇠야다 살해야게 니버지 렌시탄기를 해야 되지. Creo que tanto los seres inanimados como también los seres
que sensitivos, los que tienen también capacidad cognitiva, tenemos en forma natural un cierto equipo, como nuestra Constitución, hacia el desarrollo, el encuentro de la felicidad. Now, in order to carry or in order to function these nature elements normally or properly, we need peace. Pero para que estos elementos naturales que pueden desarrollar la felicidad funcionen correctamente, necesitamos un estado de paz. When disturbance there, then these nature elements then become imbalanced. Cuando hay perturbaciones, estos elementos naturales se desequilibran. So peace is, I think, the tirsha. Shidis labayina. Kora rangshin lenji ki jingdodan di kora normal thonan roya ji oya ki shizab ji peace chadwa. O sea que cuando hablamos de la paz es algo que tenemos que encontrarlo a un nivel normal. Es como la base que a través de la cual entonces esos elementos encuentran su propio equilibrio en forma normal también. Then, on this planet, kanda zamuli di nalia, ta peace rangshin lenji ki du span roya di trugen tukshu di passion bicha de ora. Creo que en este mundo, cuando hablamos de un tipo de paz natural, el agente más dañino para conseguir la paz natural es la especie humana. Of course, natural disasters from time to time happen, but I think we human beings, because of our intelligence, our desire, our greed, sometimes becoming unlimited, unlimited. Okay, but it's okay. So therefore, because of our greed, sometimes we create many different problems. So therefore, I think we human being is in a way, I think, a real troublemaker on this planet. Por supuesto que existen las calamidades, las catástrofes naturales, pero es el ser humano que con su codicia es el que crea mayor problema porque no tiene límites, no tiene limitación. Por eso me parece que en cuanto a la paz, el que crea los mayores problemas es el ser humano. On top of that nature, the modern technology then sometimes become the sort of me talking soya me nubati technology thani shukshar chindachi disturbs soya the me disturbs suyorba so that this soya di thola technology di nabesona soshtoa. Por encima del daño que el ser humano crea en cuanto a la perturbación de la paz, está también el desarrollo de la tecnología, que eso aumenta aún más su capacidad de perturbación. Now we are 21st century. In spite our desire for peace, some different kind of problems continuously happening. Ahora estamos en el siglo XXI y a pesar de nuestra búsqueda por la paz, continuamente tenemos problemas de todo tipo en ese respecto. Then also the rate of damaging about environment also quite immense. Y también se ve la proporción
del daño al medio ambiente es bastante inmensa. So as a result, warming, global warming, now becomes some serious, or very evident. Como resultado de este daño hacia el medio ambiente que es acelerado, vemos, por ejemplo, el del calentamiento global. So now time is come, we have to think more seriously about the future of this planet. Creo que ha llegado el momento de pensar en el futuro de este planeta. Porque el futuro de nuestro planeta depende de nosotros mismos. If we human beings, our marvelous intelligence, properly used, I think we have immense sort of ability to help not only fellow human being, but also entire sentient being, and also taking fuller care about the planet itself. Creo que si nosotros como seres humanos utilizamos nuestra inteligencia humana correctamente, tenemos todo el poder para beneficiar no solo a la humanidad, sino también a todos los seres y también cuidar de nuestro planeta. Now, in order to utilize human intelligence and properly or constructively, I think the intelligence itself, something like instrument, so can be used either in destructive way or constructive way. So we need another element, that's warm-heartedness. Ahora, or sense of responsibility. Sense of responsibility very much related with warm-heartedness. cuando vemos o hablamos de la inteligencia humana, esta puede ser constructiva y también puede ser destructiva. Y aquello que decide que sea una u otra es la calidez de nuestro corazón y también el sentido de responsabilidad, algo que está muy ligado a un corazón cálido. So now here, relation, inner peace, outer peace. Ahora vamos a hablar de la relación entre la paz interior y la paz universal. Genuine outer peace must come through inner peace. La paz universal tiene que provenir de la paz interior. Now question is how to develop inner peace. Es decir, la paz universal genuina. Entonces la pregunta es cómo desarrollar la paz interior. That's simple shidi, right? When a simple shidi is an jig, namdo made of a jig, shidi the page marisanki. Sometime made of a, right? Dollars of Stabini, the shidi chagamari. Cuando estamos hablando de paz en nuestra mente, de la paz y la felicidad en nuestra mente, no creo que esa paz y felicidad en nuestra mente consista en tener una mente que no piense en nada, una mente sin ningún tipo de pensamientos. No se trata de eso. Narando intelligence, sosutobe shirab, sosutobe shirab with those jabachea, the chasang yeretala, any ko shidiran shinchenji soguashtoa. Nosotros tenemos la inteligencia discernidora, aquella que discierne entre una cosa y otra. Entonces, es sobre la base de esa inteligencia discernidora donde se debe encontrar el estado de paz y felicidad. Y en esto lo más importante es tener un buen corazón, una actitud altruista.
다 사바상고 compassion 시대디 밀리아 헨길 더 미천배 속자 샹기 세외월 속고야 속자 인친제라 세와세디 정신이 용대야지래도 Cuando consideramos esta calidez de la compasión y viendo cómo en el ser humano es una cualidad que es una cualidad natural, y consideramos también hasta el insecto más chiquito, también el insecto más chiquito tiene en sí mismo una calidez de compasión también. 가르치면 쳐야리야. 배나 셉샤레 배나 가서 미나. 근데 빠르장가 지르 매냐. 빠르장가 지르 매냐. 대보세요도. 데 아주 미네다 지금 속자신다 간다 생기 세외원에 살고야지 뭐이나 속고야지 뭐이나 더 정신그 자와디 용대야지도 가르스나 자와서야 되기 주 도용도 와 틈비견도 주 도용도 와 사실 이번 인도산에 바나 미차샤나 마이 누슈르 때네 속고요래 뒤천배 소자 튼루 누슈르 때네 소댕의 뒤에 그 정신그 자와디 용대도 와 다가는 신그 자초 매 쇠네 속과디디 그 자와디 정신 용대도 와 그래서 자와디가 주 누용도 와 Cuando vemos un ser humano necesita afecto y recibe afecto también de su madre. Eso es una característica del ser humano, pero también eso es para que el ser humano crezca, necesita ese afecto. Pero eso no se restringe exclusivamente a los seres humanos, también lo vemos en los animales, como los animales también se basan en su relación con afecto. Y los mismos hasta vemos lo mismo que sucede con los pájaros, por ejemplo, como el pájaro le da de comer a sus críos y lo protege. Eso es todo en base a afecto. Quiere decir que el afecto es algo que se encuentra tanto en los seres humanos como también en todos los seres, los otros seres. 자당가는 현실이야. 세와서야지 그 정신이 예들체. 배는 또 당제 세부시지. 배는 보고 안 가서 보고만 깨네. 배는 니만 당구다가 먼저 지야디 마이 무수 통해야지. 먼저 정신을 내고도 와. 마이 문에 이네 풀을 싸워디도 무수 지야지다. 부이 문에 이메나야 말파 닝예 사버지. 말에 삼ben 두시 하람 야 말에. 이래도 그 정신이 마이 누슈를 때네 속고야지 차용인데 부인의 마트를 닝예와 사바지다 마트에 붙들어야 닝예와 사바지 정신링도 걔들 뭐분이 편주 닝예와 사바드면은 아주 미스고로 소통 말와 Si vemos por ejemplo el caso entre una madre y su bebé que está amamantando, hasta un bebé de un solo día, el bebé se amamanta. Por supuesto que el bebé no podemos decir que tiene una conciencia muy clara de que esa es la madre, pero sin embargo el bebé se está amamantando de la madre y tiene esa calidez, ese afecto hacia la madre, y por supuesto la madre tiene el afecto hacia el bebé que lo está amamantando. Quiere decir que la relación entre el bebé y la madre es una relación de afecto, y si esa relación de afecto no existiera, el bebé no podría sobrevivir. medical scientist 럽두산에 깨네 둔자 카셔링이야 마이 맞다부 딱하다 장년되기 류부도 스자돼야지 류부 소화디 쉽게 계속부터도 와 저는 안 아주 류부다가 나로리야 현지기 지금 현지 제외 소화를 죽나 류부야 살롱치야라 시다 편도하게 되지 Y también la ciencia dice que cuando un bebé nace, es muy importante que en esos primeros 7 días esté en contacto físico con la madre, porque tiene a nivel físico también esa necesidad de afecto. Esto también es algo natural,
es algo que existe en forma innata en los seres humanos, esa calidad de afecto y de expresar el amor. Si eso no estuviera presente, tampoco podría sobrevivir el bebé. 참말로 소수 투구에 사버를 셰제 셴기 제외 땅야디 사나 도나메 되어서 런일 차샤나 디인도 랑건건에 베네 셴리야 즉 제외 삼바르들라 대상고 도나메 되어서 탕도메 되어서 척도가 Aunque es una cualidad natural, la de tanto sentir el amor o el afecto como de recibir afecto, una cualidad que es parte de nosotros como seres humanos, a medida que vamos creciendo, vamos sintiendo que en realidad no necesitamos tanto de los demás, no necesitamos el afecto de los demás, sino que es como que somos más bien autosuficientes y de la misma manera tenemos la percepción de que los otros no necesitan de nuestro afecto. Eso se va generando a medida que crecemos. 미지 개베 거도라 야 셴라 땡네 땡과 계속 차용도 현지 자와디 직 계속 쳐도와 다 디니 바라데 땅아서 인디펜던트 인사바체체 에가서 자와리야 표현 도기버서도와 Cuando miramos la vida a los primeros años de nuestra vida, es claro que necesitamos el afecto, el amor. Y también cuando envejecemos, en los últimos años de nuestra vida, nos damos cuenta de que dependemos del afecto de los demás. Pero en el medio hay una noción de que somos independientes, que no es tan necesario ese afecto. individualistic dindegi jizo nodan chawya res 다디 또 세바 전화다 먼저 당고야 가서 그렇게 in the past 야지 지속으로 다르디 지 개부이네리 양의 지 그게 특수로 지 탐부지고 안에도 여되잖아요 디지 가서 그래 디민 가서 숙진 서래 가 숙진 지 가서다 카운터 리액션 소리지 디저데 탐부체 직수로 숙성부지 예배 그도라 즉 including slave 딘데 유지자네 즉 individual liberties 아주 잘 도나시다 매베서로 들이 주베 인도 디 숙진으로 콜이야 야즉 소소 게르기 베다 라와 지다 individual 캐치무 임버지 디 숙진으로 지글래 다야 디바도 탈레 유지자네 any individualistic bet 시부지 숙성가 레베이나 김자나 레 강에 쳐야 사상 바라리네 강에 쳐야 용되도가 탈나 Individualistic donde son individualistic Cuando vemos en el pasado la estructura de la sociedad y veíamos en sociedades feudales, esto es algo que en realidad se me preguntó hoy en una entrevista para un diario, sobre la sociedad que tenemos en la sociedad moderna, que es muy individualista. Entonces, cuando miramos el pasado y vemos las sociedades feudales en las cuales existía un rey que sometía a sus súbditos de tal forma que se podría decir que eran prácticamente esclavos, ahí no había ningún individualismo y ese era un extremo. Pero a medida que fue desarrollándose la sociedad, se fue también creciendo dentro de la sociedad el sentido de individualismo, hasta llegar a un punto hoy en día en que el individualismo es tan fuerte que también afecta contra la armonía en una familia, que afecta también contra la armonía en una sociedad misma.
diabetical individualistic sociological model sound made of the membership. That the key de yoyalia, Ningji Samba, Shaswa, sense of concern of other, the sense of responsibility ligdua. The Chumbayina, social volunteer on the Orbity. So individualistic liberty, freedom, Chazayava. Yine Jibe Tandalia, sense of concern, sense of responsibility. Entonces, por un lado teníamos esa sociedad en la cual no existía el individualismo y la gente era como esclavos, y eso es un extremo, pero por el otro lado se desarrolló la sociedad de tal manera que la gente es muy individualista y solamente piensa en su propio beneficio. Entonces hay que encontrar un camino en el medio en el cual se utilice la libertad que se ha logrado a través del individualismo y que uno mismo, no por imposición ajena, sino por una cuestión totalmente voluntaria, desarrolle un sentimiento de preocupación por el bienestar de los demás y también un sentido de responsabilidad. Eso es algo que se desarrolla en total libertad, sin ningún tipo de imposición. Creo que ahí estaría una respuesta. Por eso que creo que para no caer en ninguno de los dos extremos, lo más importante, la raíz de eso es la compasión. Sense of global responsibility, sense of global responsibility. That the Tariq says the new reality. According to this new reality, we really need sense of global responsibility. Creo que de acuerdo a esta nueva realidad necesitamos un sentido de responsabilidad global. Tariq says the mulindi shivuji chigiliya data doa shivuji shil data doa. Today's reality, not only nation to nation, but also continent to continent, heavily interdependent, interconnected. Y la realidad actual es tal que las naciones, no solamente un ser humano con otro ser humano, un ser con un ser, sino también naciones con naciones son intensamente interdependientes. Global individualistic sometimes damage. O sea que si uno piensa en términos globales, en eso no hay lugar para el individualismo. When economy, globalization, economy, environment issues, the global individual en cuestiones como la economía, en cuestiones como también el medio ambiente, ahí no cabe cuestiones de individualismo. So the reality, I think today's reality, much different than the previous time. I think problem, our mental conception, perceptions, perception, and the old-fashioned they can patch take me to something. That's one. And the new reality, so there seems there is gap, the new reality and our perception. I think this is maybe the one source of problem. Y creo que la realidad actual es tal que tenemos que verla desde un punto de vista global. Lo que sucede es que tenemos una percepción que está enraizada en antiguos esquemas y no percibimos la realidad actual tal cual es. Y esa brecha entre lo que nosotros percibimos y la realidad actual es uno de los problemas principales. Ahora, ¿cómo es que tenemos que hacer para desarrollar esta compasión? Some people believe moral ethics should have religious basis. That
moral ethics adi religious base inji kukumindus. Samu ni besutua. Hay gente que piensa que la ética moral no tiene que tener relación con, o no tiene que tener una base religiosa, mientras que hay otros que asocian la ética moral con una base religiosa como algo que es imprescindible. Es imprescindible tener una religión para tener una ética moral. O sea que hay dos posturas ahí. If kazoda kesi any moral ethic inji miji any chede jikda gurisin labe ina any nyodre chede kachagaslo nyodre. Si fuera el caso que la ética moral, o para la ética moral es imprescindible tener una religión, entonces ahí tenemos un problema enorme, porque entonces ¿cuál sería la religión? Adang nesamna tagi leban shi ngazo mai ngene ma zamatane chamje sidya digi ta shiwu shukshbu lediari di chegu tane peji shmo mare. Pero yo pienso que cuando pensamos, cuando consideramos el amor y la compasión y tomamos a eso, pensamos correctamente en el sentido del amor y la compasión, en ese amor y compasión no tienen por qué estar relacionados con una religión en particular. Eso es algo biológico. Y yo creo que la ética moral es algo que debe provenir justamente de eso. moral ethic strengthening una religión, una tradición espiritual es algo que puede fortalecer esa ética moral, pero no puede ser la base de la ética moral. Creo que la ética moral tiene que venir a partir del amor y la compasión, ese tipo de cualidades. Secular ethics. 다 시절부터 가서래 미 정신 행기기다 밀리아직 상도연대 여대바다디 아주 common sense 배주지하다 소소 냠용부터는 상담이는 디 secular ethics le용도. Por eso es que habitualmente digo que lo que necesitamos es una ética secular o seglar laica que no implique rechazar las religiones, que tampoco tenga como condición imprescindible pertenecer a una religión, sino que esté sustentado en esas cualidades que son innatas al ser humano, que es algo biológico, que es las cualidades que hemos mencionado. Me parece que una ética secular que esté basada en esos postulados es lo que se necesita. Entonces, cuando consideramos el amor y la compasión, y el amor y la compasión es algo que dentro de la propia tradición espiritual es algo que se lo identifica de alguna manera, y debido a la fe que uno tiene en esa tradición espiritual, entonces lo desarrolla, eso es correcto. Pero si decimos que como uno no pertenece a una religión, entonces no tiene importancia darle un cuidado al amor y la compasión, eso creo que sí es un error. 대신도 야 릭지기 지 닝지의 참바스 공부이나 샹의 팽기어마도 정리를 닝지 공부는 즉 섬리야 미디어 사바 영향소지 라는 팽민도 삼차야도 También hay gente que piensa que el amor y la compasión, como están dirigidos a otros, es algo que beneficia a los demás, pero que uno mismo no se encuentra beneficiado por eso porque siente sufrimiento por lo que está sucediendo con los demás. O sea que el amor y la compasión es algo que exclusivamente beneficia a los demás y no a uno mismo. Hay gente que piensa de esa manera.
깨베 걸로야 닝지 균된 강사 릉니라 타가 판도 여도 버지 세버래 닝지 되기 8월이야 판다 마베서야디 야 8월 릉니래 되지도가 콘조야 8월 벼직 삼로 동다다 야 되들래 라래 되지 이내 닝지 고보 릉니래야 테마달래 판도 여도 세버샤래 사실은 이제는 닝지 공부보랑로 소 판데비지 시한의 판단마베사디야 니주 카가르샤 Pero realmente cuando lo analizamos con cuidado, nos damos cuenta de que la compasión es algo que inmediatamente trae un beneficio hacia uno mismo. Con respecto al beneficio que pueda traer hacia la otra persona o hacia el otro ser, eso es cuestionable porque depende de la otra persona, depende de la forma de pensar y la actitud que tiene. Pero en cuanto a uno mismo no hay duda y es claro que tener compasión es algo que nos beneficia. 닝지 로케베 그돌이야 헛칼 릉니로 떠시 미데로지 심 떠시 가서다 심 롱롱고로지 용구르다 셴게 뚱네 숙시 타고 통보이나 용구르디 시제찬에 닝지 삼발레이르산에 닝지 셈리야 지금 뚱네 미스베 용대야디 셴게 뚱네 미스베 로끼기 야레디 당도 라버다 그래서 월른제도 와 랑게 뚱네 냠수 뇽니 뭐지부 용대야디 당도 레버 말봐 월른제 말봐 우보벨름 쳐봐 디 쳐버 십시오서 자자가 셴게 뚱네 삼네서 당도 레니 용도 셈도스 롱롱고 접에 있나야 딩텔라 월른제를 수 돈한 take concern 제인들잖아요 딩델이야 strength 요되지 닝도 요되지 뽑아 요되지 standard이야 Cuando nosotros tenemos compasión por alguien que está sufriendo, ese sentimiento de compasión está asociado con algo, como estamos percibiendo el sufrimiento en otra persona, no es algo placentero. Pero cuando a través de ese sentimiento de compasión, entonces desarrollamos una actitud de preocupación por el bienestar de la otra persona o del otro ser y una actitud voluntaria como para ayudar y para beneficiarlo, entonces de esa manera es algo que podemos sobrellevar muy bien y se transforma en algo interno con mucha fuerza, con mucho coraje, que nos da entusiasmo también. Es decir, que la compasión que está dirigida hacia otro, aunque sea una experiencia desagradable porque es una experiencia que no es placentera, debido a la fuerza de la compasión se transforma o da como resultado una fuerza interior de coraje y de valentía y de entusiasmo también. En cambio, cuando estamos experimentando nosotros sufrimiento, no tenemos esa misma reacción. El sufrimiento que nosotros estamos pasando o que estamos experimentando es algo que a veces nos supera y que nos supera, o sea que no nos da esa fuerza interior para poder sobrellevarlo. Esa es la diferencia. 뽑아내고 대처기 셈래야 fear jigna leadi tenden 용도도 와 any suspicion doubt 사 tenden 용도 하셔 사실 이 메이드 산에 닝지 삼배 랑스 핑도 와 닝지로 깨윤데 닝지로 깨버고 랑라 차도 셈 롱롱보 접이나야 딩델라 랑스 판도에 들어가셔 Suspicion 용게 용구 말이야 용구 말이야 because of the more inner strength, more self-confidence, more willpower, as a result, reduce fear, suspicion, doubt. Debido a esa compasión y el efecto que tiene la compasión en nosotros de desarrollar el coraje y la fuerza, entonces, debido a esa fuerza, hay más confianza en uno mismo, hay más voluntad para hacerlo, y hay menos sospechas, menos miedo también. La fuerza de la compasión es tal que produce esos efectos. 자, today 오늘 당연히 다 디터라 들이켜서 지 최대 MG주의 밑도지 가서래 서버상국지 대비나 이 셈 회버 용야다 셈 회버 중은
sukul pengi de ji sa shi. Hoy en día, la medicina, la ciencia de la medicina también está descubriendo que la paz mental, la calma mental y también un buen corazón, es algo que a uno mismo lo beneficia en términos de su salud. Ningji samba yana, sense of concern. There is sense of concern, there is sense of responsibility, and also sense of respect. Sense of respect yana, ham chadi samshu chungru. Kosoe. Parabole ya, zawa yana, parabola diduwa, recognition tuwa, right? 나라도 랑도 집벌이 삼아지 recognition 여러 봐. 바로부 동해민도보다 대원 대버지 recognition 여러 봐. 바로부 동해민도보다 대원 대버지 임배 문지 여나 바로보래 나바께야 로티 용두로 봐. 그래서 바로보래 세외 로티 용도 되도 봐. 그래서 드레 인도산에 닝지 삼바 여나 세외 삼바디 용도도 되도 봐. 세외 삼바 내성 삼바디 용도 되도 봐. Cuando tenemos esa empatía hacia la condición de los demás y percibimos o reconocemos la condición de los demás como que es igual a la nuestra, ya que así como uno mismo, los demás quieren ser felices y no quieren sufrir. Cuando hemos reconocido que esa condición es exactamente la misma que la nuestra, entonces naturalmente tenemos más respeto por la otra persona y debido al amor y la compasión que estamos sintiendo, el daño que podamos hacerle al otro ser también disminuye. So, practice of compassion is something like the effort for inner disarmament. Por eso la práctica de la compasión es un método para lo que se llama el desarme interior. This one. There should be external disarmament, internal disarmament. Debería haber desarme externo y desarme interno. Once all humanity is consider, like myself, want happiness, do not want suffering, and then automatically it will reduce the desire to harming on them. Di chayundu ko rangshingi parulu naba chayagi ta kasoda. I think then automatically I think the very concept of war. War means, I think, mobilized violence mobilization. Mobilized. War means something like mobilized violence. And in some cases, legalized violence. So that's war. War means killing, elimination, harming. It is violence. One individual murder we consider bad. Murdering thousands, millions of people, sometimes we call hero. I think very unfair. So therefore, while war is, I think, the large scale of violence. But in the past, in human history, war is part of human history, human life. But in ancient time, I think this very concept of war comes, the concept of we and they. So my interest, their interest is separate.
So the other who have separate interests, they are harming on you, then we call them as an enemy. So therefore, destruction of your enemy is victory of yourself. But now, today's reality, everything interdependent, interconnected. Under that circumstances, others also part of yourself. So destruction of your neighbor is destruction of yourself. So therefore, the very concept of war is outdated. So thinking that line, then external disarmament will come. Cuando tenemos la percepción y el reconocimiento que todos los demás seres quieren ser felices y evitar el sufrimiento al igual que uno mismo, entonces naturalmente no vamos a querer dañarlos. Y cuando hablamos de la guerra es violencia y la guerra crea mucho daño. La guerra es como la violencia movilizada, la guerra también es como la violencia legalizada, y es tal la forma en que ocurre en la guerra que si es una persona que mata a alguien se lo considera un asesino, y si es alguien en la guerra que mata a cientos de miles de personas se lo considera un héroe. Yo creo que eso es algo muy injusto. Pero guerra significa matar, guerra significa eliminar, guerra significa cortarle la vida a otros seres, y eso es dañarlos. Por eso creo que cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de en los tiempos pasados, siempre que vemos la historia humana, la guerra es una constante. Siempre la historia humana está asociada a la guerra. Pero en el pasado se podría hablar de que habían dos comunidades que no compartían los mismos intereses, y entonces si otra comunidad tenía intereses contrapuestos a los intereses de uno, cuando entraban en guerra para defender los propios intereses, si uno vencía al enemigo, que es el que no tenía los mismos intereses, entonces el enemigo era vencido y uno salía victorioso de esa guerra. Eso quizás ocurría en el pasado, pero hoy en día eso no sucede porque el mundo está intensamente interdependiente. Entonces nosotros mismos somos parte de lo que llamaríamos enemigo, y vencer al enemigo y destruir al enemigo también implica destruirnos a nosotros mismos por esa misma interdependencia. Por eso me parece que la guerra misma, el concepto de guerra hoy en día está totalmente desactualizado. It does not mean no longer any conflict or any disagreement. No. Disagreement, different views, different interests, always there. Now, beside violence, now we need some peaceful resolution or peaceful method. That's dialogue. So, while we are promoting peace, and against war, against violence, we must promote the spirit of dialogue, with the spirit of reconciliation. This must go. Es evidente entonces que la guerra es el camino de la violencia y por lo tanto es algo que no corresponde en absoluto. Pero no por el hecho de entonces decir que se eliminan las guerras, vamos a pensar que todo va a andar bien, que no van a haber rencillas, que no van a haber discordias o que no van a haber problemas de ningún tipo. No es así. Van a haber discusiones y van a haber también discordias, pero creo que todo se tiene que resolver desde otra manera. Y la forma de resolverlo es a través del diálogo. Por eso no solamente tenemos que buscar el desarme externo que evite las guerras, sino al mismo tiempo
cultivar o desarrollar el diálogo y la reconciliación, el espíritu de reconciliación. Estos dos tienen que ir parejos. So we should think the past century, 20th century, it become like century of bloodshed. So many millions of people killed. So I think many parts of the world, large number of people, I think really feeling of fed up, too much violence. So this century, 21st century, should be century of dialogue. Si miramos el siglo XX, este siglo pasado fue un siglo signado por el derramamiento de sangre. Fue tal el derramamiento de sangre que hay mucha gente que ya está harta de esa situación y hay como una propensión, una apertura hacia la reconciliación. Por eso siento que este siglo, el siglo XXI, debería ser el siglo de la reconciliación. Now about promotion of non-violence, promotion of dialogue, and reduce violence, I think each of us, each individual, have the potential to make a contribution. En cuanto a la promoción del diálogo y de los valores interiores y también la reducción de la guerra y demás, creo que cada uno de nosotros como individuos tenemos mucho que aportar. I do my best. Wherever I go, I always try to make clear these points. So you are here, you also have potential to make a contribution. First, start in your own family. Less quarrel, and any conflict, any differences within the family, try to solve through dialogue. And then through that way, in the community level, in the national level, or international level. So I'm sure your Argentinian people, of course, I think one of the important nation in South America, certainly you see you have great potential, make better South America more peaceful, and through that way, contribution for world peace, better world. En ese sentido, yo trato de hacer lo que más puedo para promover esos valores y me parece que ustedes también tienen ese potencial para contribuir hacia esos objetivos, empezando en sus propias familias, tratando de resolver los problemas, las rencillas, las discordias que existen en la familia a través del diálogo, y esto eventualmente se extiende hacia la comunidad, hacia la nación y finalmente llegará a nivel internacional. Como argentinos y como habitantes de un país muy importante en Sudamérica, creo que si desarrollan ese potencial tienen una gran capacidad de contribuir a la paz en Sudamérica debido a ese potencial que tenemos. So my talk on the subject inner peace and outer peace completed. Con esto he completado mi conferencia sobre el tema paz interior, paz universal, y ahora vamos a comenzar con las preguntas. So, question. En su opinión, ¿cómo se puede combatir o neutralizar el terrorismo y el fundamentalismo? I think this is long-term process. Es un proceso que lleva mucho tiempo, a largo plazo. Of course, the terrorism, very sad. I think one of
are the worst kind of violence. Por supuesto, considero que el terrorismo es algo muy triste, es uno de los peores tipos de violencia. But this not just happen all of a sudden, but it is some kind of symptom of many different factors. And also I think the long period. Pero por supuesto no es algo que ocurre así de pronto, sino que es un síntoma de algo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, sí, también a largo plazo hacia atrás. So I think there could be two levels. One level, immediate sort of countermeasure. That is various concerned government or people is taking care, taking care. Sometimes successful, sometimes may not. But in any case, once human hatred become out of control, then very difficult. Then long run, as I mentioned earlier, through education, through awareness, the violent method cannot solve problem. Only thing, problem within humanity is through talk, through dialogue, with mutual respect. Este tema tiene dos aspectos. Uno es el aspecto de combatirlo o neutralizarlo, así como sucede, y es lo que hacen los gobiernos cuando tratan de combatir el terrorismo. A veces tienen éxito y a veces no lo tienen. Pero después está también otro aspecto que es a largo plazo y es algo que tiene que ver con lo que estuve hablando. Hay que educar y hay que cambiar también la actitud para inculcar en la gente que la solución de los problemas humanos no viene a través de la violencia, sino que viene a través del diálogo y del respeto mutuo. Next. ¿Qué acercamiento se produce entre los avances de neurobiología y el manejo de las emociones perturbadoras, según las reuniones de su santidad con Mind and Life Institute? Zor. Oh, Mind Life Institution. The dialogue or discussion between Eastern ancient thought or ancient concept and Western modern science. So far, mainly in 4 fields: cosmology, neurobiology, physics, including quantum physics, then psychology. So far, now almost 20 years, very, very mutually beneficial. So we learn many useful things from the scientific findings, and to the scientists, Buddhist or ancient Indian sort of concept provide them a new way or new angle to look. And some experiment also now going on.
다 뉴모다 레벨에 뉴모스니 뉴모 기드 레벨에 조할 주입니다. 디 임팩트 가지고 있는마다 뉴모 거래게 계시면 Bueno, en principio quiero decir que la relación con el Instituto Mind and Life es algo que ya viene desarrollándose desde hace 20 años y fueron años en los cuales a través del mutuo interés de la ciencia moderna y la tradición antigua, de la espiritualidad de la tradición antigua del budismo, de aprender de cada uno de ellos de sí mismo. Entonces, en estos últimos 20 años ha progresado mucho, hemos encontrado muchas cosas en común. Básicamente son 4 los temas sobre los que se sustenta esa relación. Está la cosmología, la neurobiología, la física y particularmente la física cuántica y también la psicología. Y en el estudio de estos temas hemos encontrado cosas que a nosotros los budistas nos han enriquecido y hemos aprendido, y también nuestra contribución hacia la ciencia ha hecho que muchos científicos sienten a través de esa interrelación, encuentran una nueva manera de ver sus propias disciplinas. Ahora, con respecto a las emociones perturbadoras y la neurobiología, se están haciendo experimentos, pero en realidad lo que se observa en esos experimentos es el impacto que tienen estas emociones perturbadoras en el cerebro y no tanto lo que son las emociones perturbadoras en sí, sino el impacto que tienen en el cerebro. Doctor, next question. We live in a very stressful environment. Sometimes it is difficult to stay calm and centered. Can you give us calm and centered? Yes. Can you give us advice to help us face stressful situations that we face daily? For example, when someone gets angry at us. Entonces vivimos en un ambiente con muchas tensiones. A veces es difícil mantenerse calmo y centrado. Puede darnos un consejo que nos ayude a enfrentar situaciones de tensión, tales como las que tenemos que enfrentar a diario, como por ejemplo cuando alguien se enoja con nosotros. 스트레스에 떨로 양압을 보다. 가. 승리. 디 잡아면서 승기. holistic 대비나 또 심나로 양아서야 돼. 또 용중을 넣어서 생기. 그래서 of course, I think this individual case to case, I think there may be differences. Some cases, even I think the body element sometimes not well balanced. So, because of the body element, this is sometimes more stress. Is that also I think possible? Then you should treat according to medication. Then usually, I think the stress mainly due to the way of thinking, right? Due to outlook. Here seems a problem when you think, when you look that problem very closely, then it appears very big. If you look at the same problem from distance, more holistic, then same problem appears less significant. Then also another factor, think just oneself, as I already mentioned, me like that. The whole your mental sort of
because of the attitude becoming very narrow. So as a result, even small problems appears unbearable. If you think more on global responsibility, or think global level, or think more others, then your mind automatically becomes whitened. Within that whitened sort of mind, even serious problem about you then appears not so significant. So it makes this big difference in mental level. Another thing, perhaps I think the mental stress also related with fear. Fear, I think there are reasonable fear with fact. Or another fear, just mental, because of exaggeration. Where? Mental creation, unrealistic. I think realistic fear, useful. Bring us more precaution. Unreasonable fear creates more anxiety. Perhaps that also related. So then, I think more analyze, more investigation. If there is sufficient time, if no time, then different matter. Yeah. El estrés puede ser causado por varios factores. Es probable que tenga como raíz algún problema físico de nuestra propia constitución y debido a eso es que tenemos ese estrés, esa tensión. En ese caso, habría que consultar a algún especialista o alguien que nos tratara el tipo de afección que nos está causando ese estrés. Pero también puede ser mental por nuestra forma de pensar, por la perspectiva que tenemos sobre el problema que está ocurriendo. En general, el estrés puede ocurrir porque estamos mirando un cierto problema muy de cerca y entonces ese problema se magnifica justamente porque no tenemos distancia. Entonces, alejándonos del problema y teniendo una visión más holística del problema, ese problema tiende a minimizarse, a reducirse también en intensidad y también causa menos estrés o también se reduce la situación de estrés. Otra razón por la cual puede ocurrir el estrés es por ese egocentrismo tan fuerte de siempre estar pensando en uno mismo, en yo constantemente, y hace que sea tan limitado, tan estrecho nuestro campo de preocupación, que cualquier cosa se magnifica debido a eso. Entonces, en ese caso, si empezamos a abrir nuestra mente de tal manera que sea más global y que considera mucho más dentro de su perspectiva, ese pequeño problema que existía empieza a tomar una dimensión mucho más chica y tampoco, entonces, en ese caso, puede ser una causa de estrés porque lo hemos minimizado al abrir nuestra mente e incluir mucho más en nuestra perspectiva. Finalmente, también el estrés puede estar causado por un sentimiento de miedo. Hay dos tipos de miedo. Hay un miedo que es real porque hay una situación que nos amenaza y en ese caso el miedo está fundamentado porque hay una situación que está atentando contra nuestra seguridad. Sentir miedo en ese caso es quizás también algo que resulta positivo porque entonces vamos a tomar medidas de precaución. Pero también hay otro miedo que no está fundamentado en una causa real, que es una creación en nuestra mente, una exageración que ocurre, una simple fabricación mental o que no tiene ningún sustento con la realidad. Y ese es un miedo que en realidad nos provoca mucho estrés, pero que no debería provocarnos porque no hay nada que lo convalide. En ese caso, lo que aconsejo es empezar a analizar bien la situación para destruir ese equívoco que existe y
a través del análisis y la investigación, naturalmente, ese miedo que había sido simplemente creado artificialmente va a desaparecer y con eso también la causa de nuestro estrés. Lo que pasa es que a veces no hay tiempo para hacer tanto análisis con algo que nos está dando miedo. ¿Cuál puede ser el papel de los medios de comunicación en la construcción de una cultura de paz? What can be the role of the media in the construction of a culture of peace or for peace? Firstly, I think our main focus, I think, should go education. Through education, a new generation from the kindergarten up to university level, I think we should give them a more balanced education, or care not only just brain development, but also development of warm-heartedness. I think this is very important. So many occasions I suggested, I think it's now time has come. You see, people should look about the education system more seriously. So some experienced educationists, as well as Tenga, as well as social workers, I think should carry more detailed research work. What we are lacking, what we need. I think that's important. Then, second, media people. The public, sometimes I think the media carry the more sensational way. Sensational sort of stories. And also you see these negative things, murder or war or the starvation in Africa. Sometimes then people get the impression that entire humanity is something bad, or something negative. Then that discourage and hopelessness feeling. I think in reality, not that. Of course there are bad elements, very sad stories there, but at the same time, still rule of compassion, rule of sense of caring, I think still very much alive on this planet. So the media people give public the negative side as well as the positive side. Give them that subject to step with some charge. Clear? Then also I often telling media people in democratic country suppose rule of law, but sometimes so therefore media people should make all these things clear. So media people, sometimes I jokingly telling, you should have long nose, as long as elephant nose. Then smell everywhere, front, behind, and then tell, make clear to the public what is going on. I think that's very important. The media is something like in modern society, in democratic country, I think one important sort of instrument to check. Provided be honest, truthful, unbiased. Siempre digo que es muy importante el aspecto de la educación, que tiene que cubrir todos los niveles de educación, desde
jardín de infantes hasta también el nivel universitario, en el cual no solamente se enseñe el desarrollo a nivel cognitivo, a nivel intelectual, sino también las cualidades de un buen corazón, de un corazón cálido. Eso es algo que es realmente fundamental y me parece que cuando vemos el sistema educativo que está ocurriendo hoy en día, ese sistema educativo necesita reformarse y debe considerárselo con mucha importancia pensadores, educadores y también trabajadores sociales para que desarrollen un nuevo sistema educativo que incluya en todo el entrenamiento y la instrucción que reciben estos aspectos de calidez, la calidez de un buen corazón. También es importante la influencia de los medios, porque los medios lo que sucede es que ponen demasiado énfasis en el aspecto negativo de lo que ocurre en el mundo. Por supuesto que hay casos, se habla siempre de catástrofes, se habla de guerras, se habla de asesinatos, se habla del hambre que ocurre en África, y todo eso es negativo, son aspectos negativos de nuestro mundo, pero aún también hoy en día hay muchísimas expresiones de amor, de compasión, de empatía que ocurren día a día y que no se registran en los medios. Por eso me parece que los medios tienen que hablar no solamente de las noticias negativas y los aspectos negativos, sino también de los positivos y en base a indicar lo que es negativo, también indicar lo que es positivo que pueda eliminar aquello negativo. El periodismo tiene esa función. Si tuviera esa función, entonces claramente informarían al público de todo lo que está sucediendo, no solamente de lo negativo, sino de todo lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y a veces me parece que lo que ocurre con el periodismo, con los medios, es que a veces no son muy derechos en su actuar, que tienen una forma de presentar las cosas que no es imparcial. Por eso a veces en broma les digo a los periodistas que deberían ser como un elefante con su trompa y tener la trompa de un elefante como para oler en distintas direcciones y así presentar una foto, una descripción más completa de la realidad, con claridad, como para que el público se informe en todos los aspectos de la noticia que se está dando y fundamentalmente siempre manteniendo como un principio el principio de honestidad y de imparcialidad. En ese caso, el periodismo tiene una gran contribución. Next question. Si la paz interior es totalmente una elección individual, una que solamente podemos lograr por nosotros mismos, ¿qué es lo que podría recomendar en cuanto a vivir con aquellos que son nuestra familia, que no tienen mucha paz dentro de nuestra familia y que tampoco quieren ayudar demasiado, pero que nos perturban nuestra paz? If inner peace is a completely individual choice, if inner peace is a completely individual choice, one that we can only achieve for ourselves, how would you recommend living or dealing with dear ones, loved ones like our own family, who are not at peace and don't want your help, but are disturbing your own peace? Of course, according to my own experience, I'm telling general general explanation. Individual case to case, infinite. So I have no answer.
Por supuesto, en general, cuando hablo de mi propia experiencia, lo hago en términos generales, pero así, en casos individuales, uno por uno, los casos serían infinitos. O sea que, en resumen, no tengo una contestación. So there is, in Buddha's sort of advice, there's one sentence, you are your own master. So finally, everything depends on your own shoulder. So you should find out ways and means to overcome these problems. Siguiendo entonces el consejo que Buda dio, Buda dice que usted es el dueño de sí mismo y que tiene que encontrar por sí mismo sus propias soluciones. Eso es, se trata del trabajo de uno mismo tiene que encontrar su propio camino. Eso sería el consejo. So of course, in order to advise this particular case, then firstly I have to know their family family background, then each person's sort of mentality. So unless knows these precise detail, very difficult to say. Por eso en este caso, para responder a esta pregunta en particular, tendría que saber las condiciones de la familia en detalle, los distintos aspectos que forman esa familia, como para poder dar una contestación específica. If I open a small clinic of psychiatry survey, then you can come. Sí. But I may kasoda. Durto aña kayorge. Si abriera un consultorio de psicoterapia, entonces pueden venir a verme, pero temo mucho que el resultado sería más perjudicial. One there. Here. Oh, yeah. Now last two questions. ¿Cómo podemos ayudar a los que no se dejan ayudar y sin embargo sufren? How can we help those who do not allow themselves to be helped and yet they are suffering? Kasa. Sí. The patience thane in kale ji thapsi yana ma se khawre. Through patience and wait time or opportunity, otherwise it's difficult to say. Es a través de la paciencia y esperar el momento adecuado, la oportunidad adecuada como para poder ayudar e influenciarlos. No hay otra forma. Es difícil decir alguna otra cosa. As I mentioned before, the human emotion, once become out of control, then very difficult to handle. Como mencioné anteriormente, las emociones, la emoción en el ser humano, una vez que se va de control, es muy difícil de manejar. Next question now. ¿Podría darnos un mensaje dirigido específicamente a los jóvenes? Can you please give us a message specifically directed to young people, a special advice or message to young people, particularly to young people? I don't know. I think as I suggested, now time has come. I think the kasurita, medical scientist or psychologist and educationist, I think should be should think, try to make concrete plan in education field, in education system. This I feel. No sé bien, pero como mencioné anteriormente, creo que la ciencia médica, los educadores, los investigadores, deberían realmente descubrir algo importante en el campo de la educación. In the past,
quite a number of occasions, some seminar about the problems in the society, particularly among the youth. So practically, every time, almost unanimous sort of agreement, many current problem is essentially due to lack of affection in the family or in the society. Hemos tenido muchos seminarios en los cuales se habló de los distintos problemas de la sociedad y en muchos de ellos en particular sobre el efecto en la juventud. Y en casi todos los casos hemos llegado a comprobar que los problemas en la juventud ocurrían por la falta de afecto en la familia, la falta de amor en la familia. So, that's my advice. Ese es mi consejo, entonces. Otherwise, I have no idea. Aparte de eso, no tengo idea.